De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo, hermanos, cuando vine a ustedes a anunciarles el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre ustedes me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. También yo me presenté a ustedes débil y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que su fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Unámonos al Salmo diciendo: cuánto amo tu ley, Señor. Todos, cuánto amo tu ley, Señor. Cuánto amo tu ley, todo el día la estoy meditando. Tu mandato me hace más sabio que mis enemigos, siempre me acompaña. Cuánto amo tu ley, Señor. Soy más docto que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus mandatos. Cuánto amo tu ley, Señor. Aparto mi pie de toda senda mala para guardar tu palabra. Todos, cuánto amo tu ley, Señor. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Cuánto amo tu ley, Señor. Adelante con valor, sin temor, porque Dios es amor. En el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. Porque Dios es amor, porque Dios es amor, porque Dios es amor, Dios es amor. Porque Dios es amor, porque Dios es amor, porque Dios es amor, Dios es amor. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que le ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y admiración de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: sin duda que me dirán aquel refrán médico: cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos visto que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: en verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose, lo echaron del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado el pueblo, con intención de despeñarlo.
Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas personas se imaginan que para poder predicar el Evangelio es necesario tener muchos estudios. Sí, es necesario estudiar algo, pero les cuento que he encontrado en mi camino de sacerdote, en mi camino de evangelización y pastoral, a muchas personas que, aunque no han ido a una gran educación, aunque algunos ni siquiera tienen un bachillerato, se convierten en extraordinarios anunciadores del Evangelio, en conocedores de los procesos evangelizadores. Adquieren una elocuencia impresionante para poder anunciar el nombre del Señor. No tienen una gran sabiduría humana, no tienen un gran conocimiento académico, se puede decir, no han leído muchos libros, no han ido a la universidad. Pero lo que sí es cierto es que se han dejado llenar de la efusión del Espíritu Santo, y les pasa como a los discípulos, como a los apóstoles mejor, allá en Pentecostés, que comenzaron a hablar de las maravillas de Dios. Y lo hacían en diferentes lenguas al punto que todos los que los escuchaban estaban tremendamente admirados de ver que unos pescadores, que unos hombres que ni siquiera han ido a la escuela, tengan la capacidad, la elocuencia de los doctores de la ley y todavía más. Pero es que el sentido de eso está en el hecho de dejarse guiar, mover interiormente por el Espíritu Santo. Porque es que Pablo aquí en este texto de la primera carta a los Corintios, capítulo 2, capítulo 2 del versículo 1 al 5, dice que cuando él llegó allá a los Corintios a anunciarles el misterio de Dios, dice: no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre ustedes me precié de saber cosa alguna, sino solo a Jesucristo y este crucificado. Miren eso tan interesante, solo a Jesucristo y este crucificado. ¿Qué significa eso? Que Pablo, que era un hombre, sí, que sabía, pero llegó sin hacer alaraca de su conocimiento. Hay algunos, recuerdo en el seminario, como algunos profesores, en su experiencia de mucha juventud, y nosotros que estábamos empezando éramos unos párvulos en la vida cristiana y en los caminos del Señor y en los libros de teología, habían algunos profesores, sacerdotes jóvenes, que llegaban con un catapacio de libros, una cosa gigantesca, 20, 30 libros de su materia, y se los ponían a uno encima de su escritorio, y con eso nomás uno se asustaba, uno que era ignorante se asustaba y decía: uy, este padre cómo ha leído, cómo irá a hacer la materia, no vamos a perder esta materia. Era una forma de apabullar, de aplastar, de achicopalar al estudiante, para decirle: soy uno de los que sabe, no soy ignorante, conozco lo que les voy a enseñar. Eso a veces es una actitud de orgullo y de prepotencia. El sabio, el entendido, sabe que frente al humilde y al sencillo no se puede presentar como aquel que lo sabe todo, porque lo primero que hace el sencillo y humilde es bloquearse, aunque no lo quiera, psicológicamente, y entonces le da miedo escuchar el mensaje. En cambio, Pablo llegó como alguien que no se preciaba, no se enorgullecía de ser uno que sabía mucha cosa, que era muy inteligente, muy versado. Y Pablo había estudiado, no es que no había estudiado, era un buen maestro de la ley y de los profetas. Había tenido como maestro a uno de los mejores de Israel, Gamaliel, la escuela de Gamaliel,
que era uno de los pocos que intentaba aceptar dentro de su meditación y contemplación a Jesús, y sabía que Jesús estaba actuando bien, al punto que le dijo a sus compañeros del Sanedrín: no nos enfrentemos a estos, porque corremos el peligro de estarnos enfrentando con Dios mismo. Déjenlos, si es cosa de humanos, eso se acaba ahí porque ya está muerto Jesús. Pero si es cosa de Dios, corremos el peligro de enfrentarnos a Dios mismo, y eso no nos conviene. Era un hombre sabio. Pablo, aunque es un discípulo de Gamaliel, no lo demuestra. Llega humildemente, pero se deja llevar del Espíritu Santo. Jesús es un extraordinario maestro. ¿Por qué? ¿Cuándo nos damos cuenta que alguien es un extraordinario maestro? Cuando empieza a hablar con palabras sencillas, cuando empieza a hablar con humildad, cuando es capaz de acercarse a la gente, de ponerse al nivel de ellos. Como dice San Pablo, dice: a ustedes en primer lugar me tocó darles, como a los niños pequeñitos, darles leche, ¿sí? Para que pudieran asimilar lo que el Señor les quería decir. Miren ustedes cómo era de inteligente Jesús, que al llegar a anunciar el Evangelio, no se ponía a hacer discursos grandísimos, maravillosos de toda la historia de salvación, sino que contaba historietas. Que el sembrador salió a sembrar, que el pastor que cuida las ovejas, que el viñador que tiene una viña y que no recoge las uvas dulces sino amargas. Y la gente sabía eso. El que fue a tirar la red y recogió los peces, y unos eran buenos y los otros los tiraba afuera. Es interesante cómo Jesús se abaja al nivel de la gente que no era muy conocedora, ni versada, ni académicamente preparada, para enseñarles las cosas del reino. ¿Con qué compararé yo el reino de los cielos? Y entonces decía: se parece a un poco de levadura que una mujer echa en 3 medidas de harina y la deja reposar y crece. Para decir, el reino de los cielos es algo que si sembramos una pequeña semilla y va creciendo en el corazón de las personas. Eso es muy interesante. Y Pablo precisamente nos enseña hoy eso. Es cierto que, como San Pedro dice en su primera carta, 3:15, dice: nosotros debemos estar listos, preparados para dar razón de nuestra fe y de nuestra esperanza. Pero cuando damos razón de nuestra fe y de nuestra esperanza, no se refiere a que debemos ser unos duchos, ¿no? Unos extraordinarios oradores, ¿verdad? No. Necesitamos es tener la humildad para que el Espíritu Santo que el Señor prometió, el Espíritu Santo dirá a través de ustedes lo que necesita la gente escuchar en ese momento. Eso es lo que el Espíritu Santo va a decir. Dirá lo necesario en el momento apreciado. En el momento indicado, perdón. Así que yo les invito a que seamos de esas personas que nos pongamos en la presencia del Señor. Claro, hay que saber ser humildes ante el Señor, hay que meditar en su palabra. Lo que hacemos aquí los martes y los miércoles con la Lección Divina. Y usted que la haga ya en su casa también, porque no es solamente que la hagan dirigidos por el sacerdote. Ustedes también pueden sacar su tiempito y ponerse a orar, a meditar, a contemplar la palabra y dejarse llenar de la fuerza del Espíritu. Y con humildad y sencillez, eso que el Señor me transmite en esa experiencia de encuentro con Él, se lo pueda yo transmitir a la otra persona con sencillez, sin dármelas pues de que soy el más sabio y el más entendido. ¿De acuerdo? Dice Pablo: yo también me presenté a ustedes débil y temblando de miedo. A veces cuando uno ve que alguien se para al frente y está como nervioso, dice: ay, pobrecito, que mi Dios le dé fuerza para poder decir lo que tiene que decir. Pero le damos la oportunidad, lo entendemos, porque puede ser que si yo me parara allá al frente también me daría miedo. Luego, somos seres humanos,
No señalemos a nadie. Escuchemos a ver qué nos quiere transmitir el Espíritu Santo. Puede ser que incluso, como le pasó a Jesús, ¿se acuerdan con el encuentro con aquella mujer cananea que tenía a su hija supuestamente endemoniada? Ella le decía que estaba endemoniada la hija, tenía un espíritu muy malo. Y Jesús le dijo, no, yo no le puedo dar el pan de los hijos a los perritos. Y ella le dijo, con esa sabiduría humana, pero a la vez tan precisa, tan guiada por el Espíritu Santo, le dijo, pero es que los perritos también comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Y con eso desbarató a Jesús. Es interesantísimo ese texto, a mí me encanta, porque es que desbarata a Jesús con esa sabiduría. ¿Quién movió a esa mujer a que le dijera eso al mismo Jesús, al Hijo de Dios? Pues el Espíritu Santo, que le estaba mostrando también el camino a Jesús, que el evangelio no se podía quedar solo entre los israelitas, sino que también tenía que ir hasta el último rincón del mundo. Como lo dice hoy el texto del evangelio, que en los momentos más difíciles de la vida de Israel, Dios hizo milagros, pero entre extranjeros, no entre los mismos israelitas, porque Dios les estaba como golpeando por su mala conducta. Así que, mis hijos, detengámonos a dejarnos llevar por el Espíritu Santo para meditar, para contemplar la palabra, y de esa manera sea la sabiduría, la inteligencia, la ciencia, el entendimiento del Espíritu Santo el que nos permita adentrarnos, y ese mismo entendimiento, sabiduría, inteligencia y ciencia nos ayude a ser muy humildes delante de los demás. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.